Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Gloria a Dios. Vamos, muchos creyentes, para muchos cristianos, el libro de los Salmos es uno de sus libros preferidos. Muchos creyentes tienen libros con los cuales se identifican en la Escritura. Algunos es un libro histórico, algunos son los evangelios, pero por lo general cada uno tiene lo que ellos han denominado como libro de cabecera, como libro devocional, como libro preferido. Pero también el libro de los Salmos creo que tiene una gran ventaja, ¿sí? Hay muchos creyentes que el libro de los Salmos es su literatura preferida, su literatura de cabecera. Y no me voy a atrever en esta mañana a preguntar cuántos de ustedes el libro de los salmos enteros, los 150 salmos, son los preferidos. Pero al menos de los que estamos acá, hago la pregunta, de los que estamos acá, ¿cuántos tienen un salmo preferido? ¿Cuántos tienen un salmo preferido? Yo tengo un salmo preferido. Y me atrevo a preguntarle, algunos me van a decir el 23, el 91, el 27, porque por lo general siempre tenemos un salmo preferido que nos identificamos con ese salmo, o que también Dios nos ha hablado de una manera muy especial a través de ese salmo. Bueno, hay un teólogo y reformador llamado Juan Calvino, y él dijo muy acertadamente algo muy valioso sobre el libro de los Salmos, y yo quiero hacer referencia a ese pensamiento de Juan Calvino en esta mañana, precisamente porque nos vemos reflejado en ello, y nos da la respuesta al por qué muchas veces los salmos son parte de esa literatura preferida para el pueblo de Dios. Y dice así: verdaderamente puedo llamar a este libro, por supuesto el libro de los Salmos, dice, puedo llamar a este libro una anatomía de todas las partes del alma, porque nadie siente movimiento alguno del espíritu que no quede reflejado en este espejo. Todas las tristezas, los temores, las dudas, esperanza, penas, perplejidades y tormentas que irrumpen en la vida y lanzan con ímpetu contra el corazón de los hombres, todo está retratado vívidamente en este libro. Todo está retratado vívidamente en este libro. Así que muchas veces vamos a encontrar experiencias nuestras en este libro, y muchas veces también van a retratar situaciones por las que estamos viviendo también en el libro de los Salmos. Por eso cuando lo leemos somos tan motivados, somos tan fortalecidos, encontramos fe cuando leemos el libro de los Salmos, encontramos aliento. Y algo que es sumamente importante, que es que en el libro de los Salmos se exalta la grandeza de nuestro Señor Jesucristo, se exalta la grandeza de nuestro Creador, el Dios del universo. Ahora, el libro de los Salmos tiene 5 divisiones, y en esas 5 divisiones nosotros vamos a encontrar que hay variedades de salmos. O sea, hay diferentes tipos de salmos. Están los salmos mesiánicos, que son los salmos que hablan de la llegada del Mesías, que anuncian el reino mesiánico, que anuncian cómo el Mesías viene, el Mesías prometido, a rescatar, a redimir a su pueblo. También tenemos los salmos de lamentación, que hablan de cómo el ser humano pide ayuda a Dios y levanta un clamor delante de su presencia. Los salmos testimoniales, que hablan acerca de los hechos, de los acontecimientos de Dios a través de la historia. Están los salmos de peregrinación, que son los salmos que se cantaban en el camino a la santa ciudad de Jerusalén. Y los salmos imprecatorios. ¿Qué cosas son los salmos imprecatorios? Aquellos que piden juicio sobre los malos, sobre los impíos, sobre los injustos. Por eso vamos a encontrar a David, que muchas veces pide juicio a Dios por aquellos que andan en el camino de prevención. Están los salmos penitenciales, que expresan el dolor, la tristeza por el pecado que se ha cometido. Los salmos sapienciales, que dan directrices para la vida del hombre justo, para la vida del creyente. Y los salmos históricos, por supuesto, que hablan de los hechos de Dios. Y los salmos sobre la naturaleza, que hablan
de la creación de Dios y por supuesto a Dios como el autor de la creación, como el originador de la creación. Bueno, el salmo que nosotros tenemos en esta mañana, que es el Salmo 1, está denominado como el Salmo de sabiduría. Es uno de los salmos sapienciales que trae directrices para la vida del creyente, que trae principios para la práctica que nos ayudan a conectarnos con los propósitos de Dios y sobre todas las cosas mantener una armónica relación con el Dios Todopoderoso. Este salmo es un salmo que no conocemos el autor, o sea, no es un salmo de David. Usted sabe que los salmos son autoría de varios. Hay David, que escribió la mayor cantidad de salmos, Salomón, Moisés, Etán, los hijos de Coré, Asaf. Bueno, no conocemos quién fue el que lo escribió, pero sí trae un principio que viene a fortalecer el alma, que viene a traer aliento al corazón. Así que es un salmo de sabiduría y que nos va a hablar acerca de principios fundamentales y básicos para la vida y que son básicos en nuestra existencia. Y eso es precisamente nuestro primer punto en esta mañana. El principio básico que nos presenta este salmo, el concepto básico tiene que ver con la existencia humana. Tiene que ver con la existencia humana. Y una de las cosas que presenta el salmista cuando comenzamos a leer y cuando comenzamos a relacionarnos con los 6 versículos de esta escritura es que hay solamente en la vida 2 caminos. Está el camino de los injustos, está el camino de la injusticia, está el camino de la perversión y contrario a Dios. Y quienes transitan por ese camino pues se identifican como personas impías, como personas que no conocen a Dios, como personas que no tienen conocimiento de Dios y que no buscan agradarle a Él. Y Él presenta también, el salmista, otro camino, el camino de los justos, el camino de la santidad, el camino de la perfección. Quienes caminan por este sendero, quienes transitan este territorio, se identifican como los santos, se identifican como los justos, se identifican como hijos de Dios. Y el resultado de uno y el otro tiene resultados a corto plazo, hay consecuencias a corto plazo, pero también tiene un destino final. Tanto para el que transita el camino de la injusticia, recibe consecuencias mientras transita por esta vida. Hay consecuencias mientras peregrina por este mundo, por esta existencia. Pero también al final del camino hay un resultado. Y lo mismo sucede para el justo que camina en la justicia. Tiene resultados por esa vida santa, por esa vida justa. Pero también hay un destino final, que es un destino en la eternidad, en la presencia de Dios, donde hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Solamente el salmista nos presenta 2 caminos. No existe un camino alternativo, no existe un camino paralelo. La Biblia nos habla de uno de esos 2. Hay solamente dos opciones: el camino de los justos y el camino de los injustos, el camino de la luz, el camino de las tinieblas. Así como solamente hay oscuridad y luz, frío y calor, día y noche, solamente existen 2 caminos en esta vida: el camino de la santidad, el camino del bien, el camino de la injusticia. ¿Me entienden eso? Así que Él está presentando un principio y un concepto que es básico de la existencia. Dios nos presenta delante de nosotros que solamente existen 2 caminos. Y escuche, cuando en la Biblia se habla de camino, se habla de andar, lo que se está hablando es de estilo de vida. ¿Entiende? Por eso vamos a encontrar al apóstol Pablo, que en ocasiones dice que andéis como es digno de la vocación a que he sido llamado. Así que andéis no como necio, sino como sabio. ¿Qué está queriendo decir? Vivan, procedan en la vida, actúen en la vida, no como los necios, y que estén en consonancia con el evangelio que han recibido. Esa es su manera de vivir. Así que camino y andar significa estilo de vida. ¿Me siguen hasta aquí? ¿Sí o no? Entonces la Biblia nos dice, hay 2 caminos, el del bien y del mal, Y cuando vamos a la Escritura, vamos a encontrar en todo lugar que el Señor nos muestra esos 2 caminos. Él los pone frente al hombre, no coacciona al hombre, no obliga al hombre, no quiebra la libre voluntad del hombre para que tome la dirección que Él quiere, sino que nos exhorta, nos anima, pero dice, hay resultados. Pero finalmente es tuya la decisión.
Recuerden el episodio donde Moisés en el libro de Éxodo habla al pueblo y le dice: hoy he puesto por testigo al cielo y a la tierra, he puesto por testigo, y presento delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. ¿Está entendiendo? Los dos caminos están claros. Aquí tienes el camino de la bendición, aquí está la maldición, aquí está la vida y aquí está la muerte. No lo fuerza, pero dice, les exhorta y le dice: pues te animo a que busques el camino de la vida para que vivas tú, y no solamente tú, sino los que vienen después de ti. ¿Se da cuenta, amado? No hay camino alternativo, no hay camino paralelo, hay solo dos. Es un bando o el otro, es un equipo o el otro. Hay gente que dice: no, pues yo estoy en un territorio neutral, pastor, yo no estoy ni en uno ni en el otro. No, si estás en el camino de la luz, eres de la luz. Pero si no estás en el de la luz, estás en el de las tinieblas, porque no existe otro equipo. No existe otro. Cuando Josué le fue a hablar su último discurso al pueblo de Israel, ya después de haber entrado a la tierra, le dijo: escojan ustedes a quién van a servir. Aquí están las dos alternativas. Escojan a quién van a servir, si a los dioses que sirvieron vuestros padres en Egipto, a los que están del otro lado, o van a escoger al Señor, porque mi casa y yo hemos hecho una decisión. Mi casa y yo hemos decidido tomar el camino de la vida. Mi casa y yo hemos decidido agradar al Señor. Ahí está el principio. Ahí está la idea, amado. No hay un camino alternativo. O es uno o es el otro. No hay posición neutral. O estás con la luz o estás en las tinieblas. Y ese principio lo muestra el Salmo 1. Pero se muestra en toda la Escritura. Se muestra en toda la Escritura. ¿No lo dijo así el Señor Jesucristo cuando dijo: ancha, espacioso el camino y ancha la puerta que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por él? Le es mucho más fácil a la gente caminar ese camino ancho, escoger ese camino. Pero dice: hay un camino angosto, hay una puerta estrecha, hay una puerta difícil, pocos pasan por ella, pero esta es la que conduce a la salvación. Esta es la que nos lleva a la salvación. Amados, solamente tenemos dos alternativas. Alguno me puede decir: entonces se reduce todo en la vida, pastor, a creer o no creer. Sí, así se reduce todo, a creer o no creer. Y no lo digo yo, es que lo dice el Señor, el que creó todas las cosas, el que mantiene en equilibrio la vida, el que mantiene la existencia, es el que dice: se reduce a esto, o crees o no crees. Lo ha determinado de esa manera. No podemos filosofar, no podemos dar nuestro criterio, porque ya Dios estableció que así, de esa manera fuera. El que creyere y fuere bautizado, dice el Señor Jesucristo, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere ya es condenado, será condenado. Así funciona de fácil, así de simple es el evangelio. Cuando nosotros vamos a ver en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, que habían dos opciones: o te metías en el arca con Noé, o ayudabas a la construcción, escuchabas el pregón de Noé, o simplemente no tomabas en cuenta lo que Noé estaba diciendo, lo dabas por una persona paranoica. Pero cuando comenzara la lluvia, solamente quedarían salvos los que estaban dentro del arca. Los que estaban afuera era para perdición. Solo hay dos caminos. Amado, la pregunta es: ¿qué decisión vamos a tomar? Porque si hay algo que Dios nos exige, es que tomemos una decisión. Si hay algo que Dios demanda de nosotros, es que decidamos en qué lugar vamos a estar. Y antes de tomar una decisión, ¿qué es lo más lógico que puede hacer un hombre y una mujer? Analizar los resultados a corto plazo. Bueno, ¿qué cosa es lo que trae el camino de la justicia para mí mientras vivo esta vida, mientras transito por este mundo? Y segundo, evalúe cuál es el resultado final. Y después de haber hecho ese análisis, usted va a entender que el camino más excelente, el camino mejor, es el camino de la santidad, es el camino de la pureza, es el camino con el Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y ese es el principio básico que nos está presentando el Salmo 1. Nos está hablando de dos caminos, pero también nos habla de un estado perfecto, un estado de satisfacción plena, que se llama bienaventuranza. Y es la palabra primera con la que comienza el Salmo. Bienaventurado el varón. Ahora, el concepto ese de bienaventuranza está acariciando una utopía. ¿Es un sueño inalcanzable o es una verdad palpable que se puede conquistar?
Déjame decirle que cuando el salmista habla de esto, del bienaventurado, en su mente no hay de que es una utopía, de que es algo que no se puede alcanzar, de que es un sueño inalcanzable o de que es un estado mental donde el hombre a través de recuerdos o a través de ideas imaginarias de bienestar, él piensa que está bien. No. Él lo da como un hecho. Él dice es algo tangible, es algo palpable, es algo que se puede percibir en otros. Porque está mostrando en la práctica que es bienaventurado el varón. Alguien que lo ha podido vivir, alguien que lo ha podido experimentar. ¿Qué significa bienaventurado? Oh, sí, ¿cómo? 3 veces feliz, están fuera de serie. Así mismo es. ¿Qué significa bienaventurado? Bueno, yo le voy a dar más o menos la raíz, de dónde viene. La palabra bienaventurado viene del hebreo barak. Esa es la palabra y se deriva de la palabra bendición. Bendición. También está asociado con la palabra rodilla. De ahí la idea de que mucha gente dice, aquella persona bendecida es quien está arrodillado, sometido y adorando a Dios. ¿Qué significa bendición? Significa dichoso, significa próspero, significa pleno, significa total satisfacción. Eso significa bienaventurado. Así que el hombre bienaventurado no es un estado mental, no es una imaginación, sino es algo que él puede vivir. Es un estilo de vida, es un estado donde el hombre camina todos los días viviendo en esa bendición. Porque lo voy a definir. ¿Cómo podemos definir nosotros qué es un hombre bienaventurado en el siglo XXI? Es aquel que somete su voluntad a Dios, le adora con vehemencia y evidentemente mantiene una íntima y armónica relación con su Creador. Ese es un hombre bienaventurado. Ese es un hombre bienaventurado. Aquel que somete su voluntad al Señor, al señorío de Dios, que le adora fervientemente y que además de eso tiene una íntima y armónica comunión con su Señor. Ese hombre y esa mujer son bienaventurados, bendecidos, tienen satisfacción plena, están llenos en su vida. Y no necesariamente quiere decir que no tengan problemas, no necesariamente quiere decir que en algún momento no tengan escasez, no, sino que a pesar de tener alguna escasez, a pesar de en algún momento tener que afrontar dificultades y momentos de dolor, esa persona está plena, está satisfecha, está llena, es bienaventurado porque Dios le ha complementado, porque Dios le ha llenado. ¿Se entiende, amados? ¿Sí? Espero que seamos nosotros de los bienaventurados, ¿sí o no? Nos sentimos plenos en Dios, nos sentimos satisfechos en Dios. Ahora, hay al menos tres fundamentos básicos para el hombre bienaventurado. Y de ahí se deriva esa bienaventuranza. Y lo voy a utilizar con la Escritura. Y voy a ir versículo con versículos que nos apoyan ese principio. Al menos esos 3 fundamentos de lo que nos hacen a nosotros estar clasificados dentro de los bienaventurados. Número 1 es el Salmo 32, versículos 1 y 2. Y mira lo que dice el Salmo 32, versículos 1 y 2. Dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre en que Jehová no culpa de iniquidad. En otras palabras, el hombre bienaventurado, aquel que recibe esa bendición, aquel que está satisfecho y pleno, es aquel que ha entendido que necesita ser alcanzado por la gracia y el favor de Dios, porque él entiende que está en una condición de condena, de que está en una condición de desobediencia, que él ha transgredido la ley del Altísimo y necesita ser sometido bajo esa gracia, necesita el perdón. Entonces cuando encuentra ese perdón, entonces cuando encuentra esa relación con Dios, él tiene plenitud en su vida. Eso nos lleva de frente, amados, a la cruz de Cristo. Lo que Cristo hizo fue acercarnos, darnos el camino, acercarnos a la bendición, acercarnos a la bienaventuranza, abrir un camino para tener relación con el Padre a través de su muerte expiatoria en la cruz, para que tú y yo no solamente podamos ser reconocidos como hijos, sino que en medio de esta existencia podamos ser bendecidos y plenos. Bienaventurado. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿qué les dio? Potestad, autoridad de ser hechos hijos de Dios, amado. Eso satisface el alma, eso llena el corazón.
El ser perdonados por Él. Saber que no hay iniquidad, saber que no hay nada que nos separe de Él. Número 2. Mira el Salmo 40 lo que dice: bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. El hombre que tiene satisfacción plena. Ese hombre que vive gozoso. Ese hombre que vive feliz. Lo hace porque no solamente ha sido perdonado, sino que también confía en el Dios soberano. Su confianza no está puesta en recursos materiales. Su confianza no está puesta en una persona influyente. Su confianza no está puesta en las conexiones de este mundo y en las palancas de este mundo. Su confianza está puesta en Dios. Y es por eso que está feliz, porque él conoce quién es ese Dios. Él sabe que Dios está comprometido con sus hijos. Él sabe que Dios está comprometido con aquel que la ha redimido y que los ha llamado hijos amados. ¿Cuántos hijos amados hay aquí? Usted es hijo amado. Dios te ama. Entonces eso debe traer alegría al alma. Eso debe traer regocijos al corazón. Saber de que Dios está comprometido con nosotros. Y saber que Dios es fiel a nosotros. Ahora, que Dios no va a cambiar. Él confía no solamente en el poder de Dios. En que no hay recursos que no estén al alcance de Dios. Que nada hay imposible para Dios. Sino también Él confía que Dios es inmutable. Que Dios no cambia. Que Dios no es un ser bipolar. Que hoy está de un estado de ánimo y mañana está de otro. Que hoy te quiere y mañana no te quiere, que hoy te abraza y te besa y mañana no te quiere ni ver por la mañana. Oye, amado, ¿cuánta gente le ha pasado eso? Que hoy tú quieras a la gente y para el otro día tú no quieres ni verlo. Ay, no me hable, que estoy alterada. Las mujeres, no me hable, que estoy alterada. No, con Dios no es así. Dios siempre está dispuesto a verte. Dios siempre está dispuesto a tratarte. Dios siempre está dispuesto a consolarte, a levantarte, a animarte. Dios siempre está dispuesto a mostrarse como un padre. Entonces, confía en Dios. En tercer lugar, uno de los pilares de la bienaventuranza, Salmo 89, versículo 15: bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Andará a la luz de tu sombra, a la luz de tu rostro andará. El pueblo que sabe aclamar a Dios, que sabe adorar a Dios, aquel que rinde alabanzas a quien la merece, al que es digno de recibirla, a esa persona es bienaventurada, es dichosa, es feliz. No solo que es perdonado, sino que confía y adora al Dios de los cielos. Por eso es pleno, por eso está satisfecho, por eso tiene plenitud en su vida. Entonces, ¿por qué no todas las personas pueden disfrutar de esto, pastor? No todos. No todas las personas pueden alcanzar esa bienaventuranza. Está disponible para todos, pero hay personas que no la alcanzan. ¿Por qué razón? Porque la buscan en lugares equivocados. Y buscan sustitutos para la felicidad que son sintéticos e ineficaces. Hay gente que busca la plenitud de vida en otras cosas, en otros caminos equivocados. Hay gente que dice: yo voy a sentirme pleno, satisfecho y regocijado en esta vida cuando tenga bastante dinero, cuando tenga fama, cuando tenga sexo a su mayor nivel, cuando tenga todas mis necesidades físicas y materiales cubiertas. Entonces yo voy a ser pleno, entonces yo voy a sentirme satisfecho. Mentira, error. Porque si no tuviésemos a todos los millonarios de este mundo siendo bienaventurados, y no necesariamente es así. Y no quiero decir que por ser millonario tú no vas a ser bienaventurado. Hay millonarios que a lo mejor son cristianos, que aman al Señor, que buscan de Dios y son plenos. Pero el mayor porcentaje, si usted va a Hollywood, si usted va a las compañías musicales más famosas del mundo, usted se va a encontrar que la mayoría posiblemente no se sientan tan plenos. Con todos los millones, con toda la fama, con todo el reconocimiento, pero aún así no se sienten plenos. Y usted puede buscar eso en internet, usted va a encontrar muchos ejemplos de personas que han tenido mucho y han terminado de manera catastrófica. Recuerdo que en el año 2012, 11 de febrero de 2011, se dio una noticia en los medios donde se anunciaba la muerte de una gran cantante en el mundo de la música, Whitney Houston. ¿Recuerdan?
¿Se acuerdan? Usted sabe todos los premios que tuvo Whitney Houston, aproximadamente 415 premios tuvo en lo largo de su carrera artística. Usted puede buscar ahí en biografías de Whitney Houston, usted va a encontrar las posesiones de ella, en cuántos millones están valoradas. La cantidad de premios que tuvo, premios Grammy, premios Billboard, premios Emmy, no sé cuántos premios existen. De todo tipo de premios. ¿Y usted sabe cómo terminó ella? Era una mujer atacada por la ansiedad. Tenía que vivir dependiendo de fármacos, de medicamentos, porque la ansiedad era muy grande. Y terminó con una sobredosis de droga. Era dependiente a la droga. Y terminó en la bañadera de un hotel una noche muerta. Muerta. Yo creo que eso no es así no terminan los bienaventurados. Pero no, yo creo que unos años después le dejó ese legado a su hija. 3 años después su hija siguió el mismo ejemplo, adicta a la droga, y murió de la misma manera. Tengo otro ejemplo, algunos lo conocen, quizás los que son más mayorcitos. Marilyn Monroe, preciosa mujer, no solamente que tenía fama, tenía buen aspecto físico, bonita, hermosa, fama, dinero, y terminó de una manera trágica también. Y su vida fue dramática también. Me parece que no es lo propio de una persona bienaventurada. Y hace unos días estaba registrando en algunas cosas, algunas noticias en internet, y me encontré con una cantante británica, se llama, bueno, no sé si se pronuncia de esta manera, se llama Amy Winehouse, se llama así. Es increíble, amado, murió de 27 años. Increíble lo deteriorada que estaba antes de su muerte. Usted sabe, cuando la encontraron muerta en su habitación, que le hicieron los exámenes de autopsia, ¿cuánto encontraron de alcohol en su sangre? Yo lo noté porque me pareció alarmante. Dice que encontraron 416 miligramos de alcohol por cada 100 milímetros de sangre. Eso es mucho alcohol. Una mujer con reconocimiento mundial, una mujer que cantaba jazz, que cantaba soul, una mujer que tenía fama, termina así. Así. Si hay algo que la Biblia nos presenta, no solo es el peregrinar de los justos, de los bienaventurados, sino el destino final de ellos también. Y nos presentan un destino glorioso, un destino en la presencia de Dios. Y a pesar de que usted pueda tener dificultades y pruebas en la vida, no significa que usted termine de una manera tan trágica y que usted tenga una vida tan deteriorada. No, porque usted sabe que camina con el Dios Todopoderoso. Y toda buena dádiva y todo don perfecto, ¿de dónde viene? De Hollywood. ¿De dónde viene? De una factoría musical. Viene del Padre de las luces, en el cual no hay sombra ni mudanza, ni sombra de variación alguna. Ese es nuestro Dios. Por tanto, lo que usted va a recibir es bendición de Él. Es bueno para su vida. Aún aunque Él permita cosas difíciles, son buenas para tu vida. Y son para tu edificación. Amado, hay 2 caminos. Solo 2 caminos. ¿Qué decisión vamos a tomar en la vida? ¿Cuál camino vamos a comenzar a andar? ¿O vamos a seguir andando? Y número 2, hay un estado de bendición. Y yo quiero ser reconocido como un bienaventurado. Al menos quiero disfrutar las bendiciones de esas bienaventuranzas. Quiero estar rendido a Dios. Quiero adorarle con fervor. Quiero tener una comunión íntima, armónica con Él. Porque los resultados siempre van a ser favorables. Nada en esta vida te puede satisfacer más que Dios. Nada. Nada en esta vida puede llenar tu corazón como lo hace el Señor. Nada ni nadie. Porque hay gente que hoy desea una cosa y se desvive por esa cosa. Por un carro, por una casa, y se desvive. Y una vez que lo tiene, siguen tan vacíos. Y necesitan ponerse una parada más alta. Necesitan correr las líneas. Necesitan ponerle un poco más alto la vara. Para decir, ahora quiero aquello, ahora quiero lo otro. Y cada vez que va conquistando territorio, y cada vez que va tomando otros desafíos, más vacío se va sintiendo en el proceso. ¿Por qué?
Porque eres como un rompecabezas donde le falta la ficha principal, amado. Y esa ficha principal es Dios. Y cuando Dios se incorpora a nuestra vida, todo tiene sentido. Y todo se encamina para un propósito supremo e ideal. ¿Entendemos lo que estamos hablando acá? ¿Podemos transitar el camino de la bienaventuranza? ¿Sí? ¿Somos clasificados como bienaventurados? ¿Sí o no? Dígale que está a su lado: tú eres de los bienaventurados. Camina en justicia. Camina en justicia. Porque hay bendición, amados. Hay bendición para tu vida. Hay bendición para tu familia. Hay bendición para los tuyos. Vamos a orar. No voy a demorarme más hoy porque sé que también el tiempo se va a ir deteriorando. Y quiero que usted esté en su casa cuando comience a llover. Pero vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos cuide y que nos guarde. Y que nos haga receptivo a lo que aquí se ha hablado esta mañana.